Bueno, buenas tardes. Mm, para el abordaje del dolor neuropático, hice una revisión y traté de utilizar y tomar de cada uno de los artículos los que me parecieron más prácticos para la utilización de primero, cómo diagnosticarlo, sobre todo cuando estamos hablando de un médico en el primer nivel, porque hay situaciones que es la gran mayoría de veces que el dolor neuropático, para poderlo conocer y diagnosticar, no se hace a través de estudios, sino que de clínica. Más sin embargo, en la plática lo que voy a intentar es que les quede claro cuáles son los pasos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Vamos a comenzar comenzando aquí por el inicio. ¿Qué es el dolor? ¿Verdad? El dolor es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada a un daño real o potencial, o descrita de dichos términos, de descritos de esos daños. Lo que el paciente nos diga que él siente, eso es lo que verdaderamente está sintiendo, aunque yo no lo pueda evidenciar, aunque un estudio no lo pueda reflejar. Tenemos que creerlo. Así es, siempre. El dolor neuropático es una variante, por eso es que hay grupos de interés solo de dolor neuropático. Y por eso es que no existe un protocolo único de tratamiento de dolor neuropático. Hay revisiones de expertos. Eso es lo que yo he tratado de traer esa parte. En el caso del dolor neuropático, se conoce como una lesión o una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial, periférico o central. Las prevalencias del dolor neuropático andan entre el 70 y entre el 7 y el 10%, perdón. Y podríamos decir, bueno, esa variable es 7 al 10%. Hay literatura que menciona que es del 3 al 10%. ¿Por qué? Porque muchas veces los criterios diagnósticos para dolor neuropático no están bien establecidos o hay variaciones de una escuela a la otra. Muchas veces se le va de la mano al médico que lo evalúa por primera vez. Hay pocos estudios sobre dolor neuropático en Latinoamérica. Este es uno de los estudios más grandes que hay, que lo hizo la FEDELAB, la Federación Latinoamericana de Dolor, en el cual encontraron que la prevalencia del dolor neuropático era de un 34% en Latinoamérica y estaba muy relacionado con los problemas de lumbalgia o ciático-lumbalgia acompañado de una radiculopatía. ¿Cómo clasificar el dolor neuropático? Para la IAS. La IAS menciona que el dolor neuropático es una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial, nervioso, periférico o central. Nos queda todavía, es una parte, hay grupos de interés. Esta es una publicación en la cual, española, en la cual ellos lo clasifican en el dolor central, en el cual hay una afección de las estructuras nerviosas centrales, cerebro y médula espinal, y de periférico, ¿verdad? La lesión de diferentes tipos de nervios. Podemos hablar de mononeuropatía, cuando solamente está afectado un nervio, y podemos hablar de mononeuropatía múltiple, cuando hay afección de diferentes nervios, no siendo el mismo. Y cuando hablamos de una polineuropatía, estamos hablando de una afección de todo el sistema nervioso periférico o de una gran mayoría de ellos. De igual manera, esta clasificación menciona que se habla de un dolor neuropático, el cual está bien delimitado o localizado. Tomando en cuenta por qué no queda dentro del mismo concepto de dolor. ¿Por qué tiene que haber una variante? ¿Por qué tiene que haber un grupo de interés de dolor neuropático? Porque si nosotros recordamos nocicepción, que no es lo mismo que dolor, sabemos que la nocicepción es aquel proceso en el cual debe de haber previamente un estímulo físico, químico, eléctrico, mecánico, como lo estamos evidenciando en la pantalla, martillazo, una quemadura, un ácido, el cual debe de producir a estimular los nociceptores. El nociceptor se encargará de
traducir este estímulo físico, químico, eléctrico, mecánico, luego lo deberá de transmitir, luego llegar al ganglio de la raíz dorsal, donde llegará al asta dorsal de la médula espinal, se decusa y sube llega al sistema nervioso central a través del tracto espinotalámico lateral, llegando a estructuras como el hipotálamo, tálamo, hasta la corteza cerebral, donde el estímulo se vuelve consciente que es un estímulo nocivo. En ese transcurso, durante va llegando en esta vía, se dan procesos de modulación. Tenemos sustancias que producen nuestro cuerpo, unas son estimulantes y otras son inhibidoras. Pero sabemos que de las que estimulan el dolor, la principal, el glutamato, sustancia P, péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, en fin. Y tenemos otras sustancias que se encargan de disminuir o disminuir el dolor, como a la cabeza, el GABA, ¿verdad? Las encefalinas, las endorfinas, y recordemos que tenemos una vía inhibitoria del dolor, la cual es una vía monoaminérgica que está mediada primordialmente por la serotonina y por la noradrenalina. Entonces, ese equilibrio entre la estimulación y la inhibición es lo que tenemos cada uno de nosotros. Cuando surge un desbalance en esta modulación ante un estímulo doloroso, es que el dolor se puede llegar a preocupar. Bueno, ¿y por qué nos vino a hablar de todo esto? ¿Y por qué de la nocicepción? Porque se da la característica que en el dolor neuropático no hay un estímulo. O puede que no exista. O sea que todos estos pasos que yo he mencionado, que es lo que nosotros observamos en un dolor de tipo nociceptivo, en el dolor neuropático, se pueden o pueden no estar presentes. Por eso es que el dolor neuropático es una variante de eso. Podemos decir, sí, perdón que le quita la palabra, doctor. Podemos decir que entonces que este sistema en el dolor neuropático es que está funcionando mal. El dolor neuropático sería muy parecido como cuando uno pone una alarma en una casa contra robo, que debería de funcionar cuando haya un daño. Alguien rompe un vidrio, abre la puerta, se alarma. Como es el dolor nociceptivo, que es un sistema de alarma de nuestro cuerpo, nos está avisando que algo va a suceder, algo está pasando en nuestro cuerpo. En el caso del dolor neuropático, es como que ese sensor, esa alarma que nosotros tenemos, comienza a fallar. Y entonces ya no se activa solo cuando alguien rompe el vidrio, cuando alguien abre una puerta, sino que el viento sopla fuerte en las ventanas y se comienza a activar como que alguien ha entrado. Y algo todavía más importante es que puede ser cuando esta misma alarma se le arruinó tanto que se activa sin ningún estímulo. Sin ningún estímulo, ella se activa y comienza como que algo lo está dañando, aunque no haya en ese momento, no se encuentre, un estímulo que lo esté realizando para que el cuerpo lo identifique como que le está realizando un daño. Para ello tenemos que familiarizarnos con estos conceptos: la alodinia, la parestesia, la disestesia, la hiperestesia, la hipoestesia, la anestesia, hipoalgesia y analgesia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestro interrogatorio, cuando nosotros en nuestra historia clínica no desconocemos estos conceptos, no tenemos cómo plasmarlo en la historia clínica. Es como cuando se nos va a evaluar a nosotros un trabajo. Yo podría decir, si tomamos una foto del momento del caso clínico que la doctora Mitchell muy bien nos presentó, en el cual habían EVAs de 0 y EVAs de 2, con éxito, la foto del momento. Pero si vemos la película, vemos que era una película de terror. Sí. Entonces, ¿cómo se evalúa todo esto? La doctora mencionaba alodinia, fonofobia. Entonces, la alodinia es cuando un estímulo que no debe de causar dolor lo produce. Las parestesias es aquella sensación extraña, anormal, que el paciente la puede describir, pero tiene una característica. Puede ser espontánea o evocada, tal como me decía el doctor López. O sea que no necesariamente tiene que haber un estímulo para que el paciente lo sienta. En el caso de la disestesia, es siempre una sensación anormal, desagradable, muy parecida a la parestesia, describiéndose el concepto igual que una parestesia, pero hay una diferencia. Que en la disestesia, esa sensación desagradable para el paciente duele.
Esa es la diferencia con una parestesia. En la parestesia el paciente te puede manifestar nada más que siente una sensación extraña de hormigueo o adormecimiento en sus pies. Pero uno le pregunta, ¿te duele? No. En la disestesia existe el mismo adormecimiento, las mismas manifestaciones, pero el paciente te dice, me duele. En el caso de la hiperestesia es cuando hay un aumento en la sensibilidad. No necesariamente el dolor, pero el paciente te dice, me molesta aún solo el roce de la ropa. ¿Te duele? No, pero siento sumamente la textura y la consistencia con lo que el roce, ya sea la piel o la extremidad, le molesta. En el caso de la hiperalgesia es cuando yo hago un estímulo doloroso y el cual se magnifica. Tenemos situaciones a la inversa cuando yo realizo un estímulo doloroso, el paciente lo siente, pero pues no tanto. Y la anestesia es cuando el paciente, a pesar del estímulo, pues no hay ningún tipo de respuesta. Y en la hipoalgesia realizo un estímulo en el cual debería de ser doloroso y el paciente dice, sí duele, pero un poco. Y la analgesia es cuando he conseguido la ausencia completa del dolor ante un estímulo que es doloroso. Me llama la atención a mí esa otra clasificación, porque muy parecida a la anterior, que hablaba de un dolor neuropático, de un dolor de tipo neuropático de tipo central, más sin embargo, aquí ya incluye el dolor de tipo mixto, que menciona mucho la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿verdad? En la cual ya es una combinación, la mayoría de dolores casi siempre no son solo somáticos ni solo vegetativo. Entonces aquí se incluye en este concepto el dolor de tipo mixto, somático, nociceptivo y neuropático. Y habla, todavía aquí se meten todavía en una situación más complicada, los trastornos neuropáticos dolorosos complejos, que es un dolor de cabeza. Son sumamente difíciles, en el cual hablamos de un síndrome regional complejo tipo 1, un síndrome regional complejo tipo 2, los cuales no voy a ahondar en eso porque el motivo de la plática es diagnosticar y tratar el dolor neuropático. Más sin embargo, está incluido dentro del dolor neuropático. Para ello, tenemos que tomar en cuenta qué neuropatías periféricas me pueden producir dolor. Tenemos algunas de origen infeccioso, ¿verdad? Como podría ser una neuralgia posherpética. Tenemos también algunas de tipo metabólico, como son las neuropatías diabéticas, las neuropatías producidas también en el paciente con enfermedad renal crónico por la uremia, y que les digo que es uno de los grupos más, no sé, no podría mencionar la palabra abandonada, pero es uno de los grupos más incomprendidos, el grupo de los pacientes con enfermedad renal crónica con una terapia sustitutiva, porque van donde su médico de base le dice que no te puedo dar nada, no te puedo dar AINES, porque generalmente el dolor se maneja con antiinflamatorios, no le pueden dar AINES. Está confinado al uso de acetaminofén. No se le niega otro tipo de medicamentos, a veces moduladores o de opioides, está en terapia sustitutiva. Entonces, el manejo de un paciente en terapia sustitutiva, sobre todo hay una gran variación entre el niño y el adulto, se comportan completamente diferentes. La polineuropatía debido al virus de la inmunodeficiencia humana, aquí se incluye, hay grupos de estudio, hay escuelas de dolor neuropático que no incluyen el dolor, la neuralgia, el trigémino convencional de dolor neuropático. Es un apartado. Hay otras escuelas que sí lo incluyen. La neuropatía periférica dolorosa, postraumática, y la neuropatía periférica y postquirúrgica. También tenemos síndromes dolorosos de tipo central, como pueden ser aquellos pacientes con infartos conocemos como dolor talámico. También tenemos pacientes con enfermedades las cuales son inmunes, como estaríamos hablando en el caso de la esclerosis múltiple, el síndrome, tenemos algunos síndromes bastante raros, en los cuales también podemos tener afecciones. Se incluye el Parkinson, la singomelia, en fin, todo aquello que encaje. Y lo que habíamos mencionado también, podemos tener dolor
en los cuales pueden ser componentes después de un evento correctivo, como puede ser un síndrome de espalda fallida, después de una cirugía, de 2 o 3 cirugías lumbares o de columna vertebral, en las cuales pues, la cicatrización nos lleva a una perpetuación del dolor. También tenemos trastornos dolorosos, como mencionábamos, complejos, como síndrome regional complejo tipo 1 y el tipo 2. ¿Cómo evalúa el dolor neuropático? La base de todo, como en la medicina, no existe receta tipo 5. No existe 1 más 1 va a ser igual a 2. La medicina es completamente diferente. Y todos lo sabemos, que no tratamos enfermedades, sino que tratamos enfermos, cada uno con sus características propias. Primero, una adecuada historia clínica. Y eso es con lo que yo pienso que es la base de esta clase, la historia clínica. Remontémonos a la historia clínica. El trabajar a diario en un hospital escuela, muchas veces es tan importante el saber la evolución. Y muchas veces queremos una interconsulta por dolor neuropático. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué lo ocasionó? ¿Qué ha tomado? ¿Qué patologías agregadas tiene el paciente? Entonces, a cada uno de las personas que está escuchando la plática, en un paciente de primera vez para la unidad de dolor y cuidados paliativos, sí, conlleva mucho más tiempo, pero es muy importante todo esto, sus hábitos en cuanto al consumo de drogas, alcohol, su actividad física, su tipo de alimentación, todo debe de estar incluido dentro de la historia clínica. Luego vamos caminando con la exploración física, ver si hay áreas con cambios de coloración en la piel, la forma y contextura de los vellos de los brazos, de las piernas. Siempre tenemos que comparar si ambos brazos, ambas piernas tienen el mismo diámetro, si no hay pérdida del vello. Muchas veces podemos observar hasta una diferente coloración en las extremidades. Ver el sistema motor, cómo lo evaluamos mediante los reflejos, la marcha, en fin. Su sistema simpático, preguntar si no ha tenido cambios en las últimas semanas en su sudoración, en las sensaciones, en cuanto a la sensación de palpitaciones o de sensación de vacío, náusea, si el dolor se acompaña de náusea, vómito, de sensación inminente de muerte, en fin. Y por supuesto que aunque asumamos que el golpe, el trauma, si estamos hablando de un trauma, de una lesión, siempre preguntar la localización del dolor y si este se equivale en una parte. Para ello, tratamos de, en la clínica, buscar esas manifestaciones, esos signos positivos y los negativos. Mencionaba anteriormente que para el diagnóstico del dolor neuropático, a veces se llega a sobrevalorar lo que son los estudios de electrofisiología. Y nos toca trabajar, como le digo siempre a la doctora ministro, trabajamos con lo que hay. Esto es lo que hay. Y la clínica sigue siendo la clínica. Y el trabajar a lo largo de estos 20 años con niños que son sometidos a quimioterapia, lactantes, preescolares, que pues todavía no verbalizan algunos de ellos, y que es la historia clínica que la mamá te da y te dice, este niño caminaba después de la primer quimio, cada vez que lo trato de sentar o parar en la cuna, llora, y llora, y llora. Entonces, fácil, esto es un problema por la misma enfermedad. No, tenemos que irnos a la historia clínica, ver qué ha recibido, qué tipo de quimioterapia ha recibido, el tiempo que ha estado encamado este niño. Y el dolor neuropático en el niño tiene pongámosle un gradito más de dificultad que en el adulto. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué tiene más dificultad que en el adulto? Porque el adulto generalmente te va a decir qué es lo que siente y cómo lo siente. En el niño todo nos lo tenemos que imaginar de lo que el niño siente. Porque un niño que nunca tiene una experiencia sensorial y emocional desagradable previa, nunca ha sabido lo que es una parestesia, una disistencia, ¿cómo te explica que siente hormigueo en su piel? Cambio un adulto te dice, mire, siento arañitas, siento dormido la piel. Ya un adolescente pues ya tiene una mayor experiencia. ¿Qué es lo que tratamos de diferenciar nosotros
mediante la clínica en cuanto al dolor neuropático. Tratamos de diferenciar si estamos frente a un dolor neuropático en el cual están involucrados las fibras gruesas, grandes, o si está involucrado el dolor está siendo provocado por fibras pequeñas. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque en base a eso nosotros podemos establecer un mejor diagnóstico, con ello pues dar un mejor tratamiento. ¿Cómo se hace mediante la clínica? No estoy diciendo, si hay ausencia de uno de estas manifestaciones, no podemos estar frente a un dolor de ese tipo. Claro que sí, pero las parestesias, o sea, el hormigueo, son signos positivos de fibras gruesas. Y el de fibras pequeñas es cuando el paciente te dice, me quema, me arde, me quema. Y ese adormecimiento es doloroso. Ahí se nos enciende la primera chispa y decimos que estoy probablemente frente a un dolor de tipo neuropático que está siendo mediado por células, por fibras pequeñas. En el caso del dolor, los signos, lo que vamos a encontrar nosotros, que va a estar involucrado en calambres, fasciculaciones, piernas inquietas. Y en los casos negativos, siempre cuando está mediado el dolor neuropático y que asociado a lo motor, pues hay debilidad, flacidez, arreflexia. En cuanto cuando nosotros queremos saber si está mediado por el sistema autónomo, tenemos que tomar en cuenta si hay exceso de sudoración, salivación excesiva, son signos positivos. Y los signos negativos autonómicos sería la hipotensión ortostática, en el caso del adulto, pues la disfunción eréctil y problemas en cuanto a la continencia, tanto vesical como intestinal. Para ello, me voy de lo más sencillo, en este caso, una herramienta fácil, la cual conocida como LANS, la podemos encontrar. Es una escala que se le pregunta al paciente cómo ha sido su sintomatología la última semana, la cual consta de 7 ítems. 5 de ellos son referentes a su dolor la última semana y los últimos 2 lo que están evaluando son signos clínicos en los cuales el paciente se tiene que autoexplorar. Y cada uno de estos ítems, la respuesta es una respuesta con una dicotomía, sí o no, pero no cada uno tiene el mismo. Aquí pues traté de traerlas, son 7 preguntas. Ahí está la referencia, es lo que trata de evocar cada una de ellas. En la primera pregunta yo trato de evocar la sensación de pinchazos, hormigueo, en la cual estoy evaluando las disestesias. En el sistema 2, en la pregunta 2, yo lo que evalúo es la zona en la cual duele, si hay cambios en cuanto a la coloración o a la sensación térmica, si está mediada por el sistema autonómico. Y en la 3 se le pregunta si hay debilidad al tacto, y hay que tomar en cuenta que si al acariciar la piel el dolor sube inmediatamente. En la pregunta 4 aparece si el dolor es de tipo en ráfaga, como el que nos mencionaba la doctora hace un momento, un dolor tenebrante, paroxístico, el cual es abrupto. En el 5, que se señale si en el área donde duele hay una sensación de quemazón, urente. En el ítem 6 o la pregunta 6 es donde ya el paciente, él se debe de autoevaluar y debe de frotarse el área que duele, y en el cual lo que trata es de evaluar si en un momento determinado en el área no dolorosa, al tocar su área que sí es dolorosa, con el solo roce evoca la sensación molesta. La pregunta 7 es una ligera presión en la cual tratamos de ver cambios en la coloración. La encuesta, la página, la herramienta consta de 2 páginas en la cual el nombre, la fecha, se le pide al paciente que, aunque si son varias partes de su cuerpo las que duelen, que coloree el área roja o el área que más duele, y de igual manera que califique las últimas de semana con qué calificación le pondría el dolor entre 0 y 10, siendo 0 la ausencia de dolor, 1, 2, 3, 4, un dolor pequeño, suave,
que ha permanecido esa última semana, el 5, 6, 7, un dolor de moderada intensidad que ha permanecido esa última semana, y el 8, 9, 10 ha sido de su última semana, ha tenido un dolor sumamente incapacitante y de fuerte intensidad. Este es el cuestionario. Lo que usted le pregunta al paciente es únicamente lo que la diapositiva anterior a esta, en la cual le mencionaba cada una de las preguntas, que es lo que usted le va a cuestionar. ¿Siente su dolor como una sensación desagradable y extraña en su piel? ¿Qué palabras puede utilizar? ¿Siente agujas, hormigueo? Y el paciente le dirá sí, no. Si la respuesta es sí, son 5 puntos. La segunda pregunta, el aspecto de la piel, ¿le parece que es diferente? Hay pacientes que son claros, que te dicen, cuando le da dolor, es que hasta se le pone la piernita roja o la piernita se le pone pálida, y yo lo sobo y lo froto y se le calma el dolor. Entonces, si te dice sí o no, se le da una puntuación. Luego después vamos viendo las sensaciones, si son diferentes en las diferentes partes del cuerpo, y luego vemos y evaluamos también la temperatura, la sensación de quemazón, si existe o no existe. Un paciente con 12 puntos en esta herramienta conocida como LANS, podemos estar hablando que estamos frente a un dolor de tipo neuropático. En las últimas 2 preguntas hacen una autoevaluación del paciente, en la cual evaluamos la aerodinia y también el umbral del dolor. Tenemos también esta otra herramienta, conocida como el DM4, en la cual son 10 preguntas, 10 ítems, en las cuales nosotros podemos ver ahí si hay un número total de 4 o más, es que estamos frente a un dolor de tipo neuropático. Estas herramientas son importantes para aquel médico de primera línea, el cual es el que tiene la gran mayoría de atención de la población. Porque para que llegue un paciente a las unidades de dolor y cuidados paliativos es un proceso. Pero quien tiene el primer encuentro con esta población. Y también hay que tomar en cuenta los tiempos de espera para poder ser atendido en una unidad especializada. No estoy hablando aquí en el país, en todo el mundo es uno de los problemas que hay. ¿Por qué? Por el déficit de especialistas. Entonces, el hecho de estos programas de educación continua es eso, que el médico de primer nivel esté en la capacidad, lo primero, de hacer el diagnóstico de dolor neuropático, mediante como una buena historia, ¿verdad? Al hacer una buena historia, utilizo la herramienta adecuada, hago un buen diagnóstico y voy a dar un tratamiento cuál va a ser el más adecuado para este paciente. Entonces, la utilización de estas 2 herramientas es válida, son herramientas que se utilizan en todo el mundo y son herramientas muy sencillas que pienso que no quitan mucho el tiempo. Esta es una de las revisiones más recientes que encontré, en la cual es un grupo francés, la Asociación de Dolor Francesa, junto con su grupo de interés de dolor neuropático en 2022. Y entonces ellos comienzan a hacer una revisión del dolor neuropático, ahí está la referencia, en la cual sabemos que el dolor neuropático, definido como una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Nosotros pues seguimos trabajando con el 610, sin embargo, ya al doctor López le tocará en un par de meses o años comenzar a trabajar en el 611, en el cual en el 611 pues sí ya está contemplado el dolor neuropático. Son 11 rubros en los cuales el dolor neuropático vamos a poder tabular, no como ahorita, que pues le ponemos neuritis, ponemos neuropatía por drogas, en fin, y no tenemos donde poder, hay un subregistro, no por problemas de que no se realice el registro adecuado, sino que porque tenemos que actualizar, ¿verdad? Luego será el 611, en el cual pues ya tenemos ya tenemos los rubros de polineuropatías dolorosas, neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino, las radiculopatías dolorosas, lesión nerviosa periférica, las afecciones centrales. Ya tenemos dónde poder nosotros colocar el dolor neuropático central,
De igualmente, hay un apartado sobre el dolor asociado a la esclerosis múltiple y también está relacionado en los traumatismos del sistema nervioso central, médula espinal y cerebro, así como los eventos cerebrovasculares. Tenemos que tomar en cuenta que en esta revista menciona que para hacer un buen diagnóstico, y que es con lo que muchas veces nos enfrentamos, porque llega un paciente con dolor, mandamos un estudio en el cual mandamos una electromiografía, mandamos una velocidad de conducción y no nos arroja mayores datos, pero el paciente insiste, me duele. Entonces diríamos, sí señor, pero sus estudios no arrojan ninguna afección del sistema nervioso. Entonces, este grupo de interés pues, te da otra parte de pautas en las cuales podemos trabajar, en la cual, por ejemplo, habla de la microscopía con focal corneal, en la cual es mediante láser, en la cual pues, puede evidenciar el oftalmólogo las fibras pequeñas. Al hacer una revisión sobre las causas de dolor neuropático, el cual es provocado por fibras pequeñas, es una gran cantidad. Va desde metabólico, como la diabetes, así como también algunas enfermedades autoinmunes. Sobre todo nosotros que los que trabajamos con niños, tenemos niños con el síndrome de Maria-Touch, en la cual es un problema de tipo autoinmune hereditario, en la cual hay una afección de las fibras pequeñas en el sistema nervioso periférico. Entonces, que lo cual una electromiografía no lo alcanza a capturar. Igual que con el resto de algunas enfermedades metabólicas, algunos tipos de intoxicaciones, como puede ser con el plomo, con el mercurio, las cuales pueden quedar evidenciadas cuando la afección es de fibras gruesas y grandes. Pero cuando es de fibras pequeñas, tendremos que nos podríamos echar mano de la microscopía confocal córnea, o algo que sí pienso que sí tenemos a nuestra mano, es una biopsia de piel. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos un nuevo invitado, y el nuevo invitado es el SARS. Y el SARS, la pandemia del 2019 ha dejado muchos pacientes convalecientes con neuropatías dolorosas. ¿Será solo el SARS? No solamente el SARS. Tenemos pacientes que posterior a las inmunizaciones también han presentado problemas de dolor neuropático. Y hay que tratarlo como tal. Y sí, si nos vamos a alterar, pues no está descrito. Sin embargo, este grupo de interés francés, pues lo coloca en la cabeza, como que hay que tomarlo en cuenta. O sea, parte de nuestra historia clínica será, ¿tuvo COVID? Bueno, ¿quién no tuvo COVID? Todos tuvimos COVID, la gran mayoría. ¿Tuvo alguna reacción? ¿Tuvo algún problema con las inmunizaciones? A veces tenemos que ser exhaustivos. ¿Tanto lo aceptó? Correcto. Tengo, por ejemplo, una paciente de 66 años de edad que en su quinta dosis de inmunización, a la semana después de la quinta semana de inmunización, ella se fue de viaje y no pudo caminar. Era un dolor muy intenso y un año de evolución. Y por supuesto que al matar las pruebas, el dolor es significativo, le impide el levantarse, siente pinchazos, hormigueo, y bueno, ella es candidata en el futuro a hacernos cualquiera de estos estudios para que nosotros podamos concretar si estamos en lo que está manteniendo el dolor. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen, en la primera es una biopsia de piel, no tengo cómo señalar, gracias por favor, en la A, por favor, ahí podemos ver las fibras pequeñas en una piel normal. Y podemos ver que en una biopsia de piel podemos observar la atrofia de la piel y podemos observar cómo las fibras pequeñas han ido desapareciendo. Y si nos vamos a la figura, dice figura 3, que podemos observar ahí, es una imagen de la microscopía en la cual les mencionaba anteriormente, en la cual podemos ver en el A y el B un paciente control normal, podemos ver las fibras pequeñas, podemos ver en la cuadrícula de la diapositiva C y D, en la cual un paciente con una diabetes tipo 2, en la cual todavía no hay manifestaciones de neuropatía diabética. Y en las últimas dos, en la E y en la F, podemos observar cómo las fibras pequeñas casi han desaparecido en esta microscopía
¿verdad? Entonces, se los traigo eso no porque le voy a mandar, bueno, comenzando, no le mando el electro. ¿Cuánto vale un estudio de electromiografía? Para hacerle electromiografía a un niño hay que dormirlo. Se imaginan si a todos los niños que les sospecho dolor neuropático le mando electromiografía. Entonces, la clínica sigue siendo la base, pero tenemos casos que a veces son sumamente complicados, que hay que llegar a un diagnóstico y el hecho de tener una electromiografía y una velocidad de conducción normal no nos está diciendo ni cerrando el diagnóstico. Siempre la base del tratamiento y el diagnóstico es una buena historia clínica. Para ello, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a manejar el dolor neuropático? Bueno, quien diga que el manejo o el tratamiento del dolor neuropático es algo sencillo, no lo es. Que sea como una monoterapia, tampoco. No existe una pastilla mágica. Aún en los países más avanzados, las mejorías que se logran obtener es de un 35 a un 40% en el dolor neuropático. ¿Y qué es lo que se trata o qué es lo que nosotros perseguimos en el manejo del dolor neuropático? Mantenerlos con un nivel entre un 4 y 10. ¿Será solo mantenerlo entre un 4 y un 10? No. Los efectos secundarios, porque como vamos a ver, la mayoría de medicamentos con los cuales nosotros trabajamos el dolor neuropático tienen efectos secundarios que van desde el mareo, la falta de concentración, somnolencia, dificultad para poder manipular algunos tipos de maquinaria, la concentración. Pues, algunos pueden producir edema de miembros inferiores, algunos pueden producir eyaculación retrógrada, que, bueno, le quitamos el dolor, le quitamos el malestar, pero ahorita regresa el paciente, pero vuélvame que quiero volver a vivir. Entonces, cada vez que nosotros nos sentamos con el paciente, tenemos que evaluar cada uno de estos factores, su calidad de vida y sobre todo que los efectos secundarios por el fármaco, pues bueno, que el remedio no vaya a ser peor que la curación. Para ello, a la hora de decidir un tratamiento que considero, bueno, el tratamiento se debe iniciar desde que se hace el diagnóstico del dolor neuropático. O sea, el hecho que un paciente te llegue y no hayamos concretado la causa que lo está ocasionando, pero la clínica te dice que es un dolor neuropático, tiene todo el derecho usted de iniciar el manejo y el tratamiento del dolor neuropático. Evidenciar la causa. Sabemos que hay enfermedades metabólicas, las cuales, como en la diabetes, si el paciente está hiperglicémico, por más que usted le ponga neuromoduladores, si usted no logra el control metabólico, el dolor va a estar perpetuado. De igualmente, volvemos a lo anterior, la historia clínica, las comorbilidades. Sobre todo el trabajar con adultos mayores, cardiópatas, própatas, con problemas ya de concentración. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta al momento de tomar la decisión de qué fármaco voy a utilizar. Los trastornos del sueño, comenzar siempre con los medicamentos de primera línea, que voy a mencionar posteriormente, que el medicamento se debe de tomar con horario. Tenemos muchos pacientes que te regresan con el montón de gabapentinas y la gabapentina porque es que me la tomo cuando me duele. Sabemos que pues, los fármacos, los neuromoduladores, no actúan como un medicamento de rescate, requieren un tiempo adecuado para alcanzar niveles séricos y que no actúan en un momento, que llevan un periodo en el cual, por eso, en los lineamientos iniciales o de la diapositiva anterior, se mencionaba que después de que inicio el tratamiento de dolor neuropático, debo de esperar entre 1 o 2 semanas para ver el resultado de los fármacos. Algo que también es importante es tomar en cuenta que había tomado el paciente previamente. Y aquí hago la aclaración, es una de las piedras angulares, porque muchas veces cuando por lo menos llega un paciente al consultorio, a la clínica del dolor, en lo privado, el paciente todo lo que uno le dice que quiere que tome, ya lo tomé, eso no me hace nada, eso no me sirve. Pero hay que tomar en cuenta que en el dolor neuropático se debe de tomar el medicamento, es igual que en el dolor, debe de ser siempre multimodal y que es la mezcla de los diferentes fármacos lo que ayuda. El tomarlos aisladamente, pues no, generalmente no funciona. También tenemos que tomar en cuenta pues, la educación del paciente.
hay que medir la gravedad, qué tanto está afectando en su estilo de vida, qué sucede, qué ha sucedido después de que ha iniciado el dolor. Tenemos que tomarnos un objetivo, ¿verdad? Y estas líneas, por ejemplo, esta revisión francesa, ellos hablan de que se tome como una meta la reducción del dolor en aproximadamente un 50% con el tratamiento y que no se tengan efectos inadecuados, los efectos secundarios no sean peor que el mismo dolor que el paciente ya siente. Y algo que hay que tomar en cuenta también es la higiene del sueño. Muchos de nuestros pacientes por el mismo dolor, pues sí, tienen situaciones complejas. Hay que tomar en cuenta, este es de la Sociedad Francesa de Dolor, para el estudio del tratamiento del dolor. Ellos publican como medicamentos de primera línea cuando el dolor neuropático es periférico y localizado. Y si hay alodinia, el fármaco de elección será la lidocaína en apósitos. Cuando hablamos de un dolor neuropático periférico central, mencionan ellos como primera línea los fármacos inhibidores de la refractación de serotonina y noradrenalina como la duloxetina y la venlafaxina. La dosis, aquí podemos ver, mencionan por ejemplo duloxetina de 60 a 200 miligramos. Recordemos nuestro peso, talla, recordemos nuestra genética, que es diferente. No estamos hablando de una persona de 1,80 de estatura, ni de 2 metros de altura, ni con todas las patologías agregadas, como podríamos estar hablando, como somos nosotros, ¿verdad? Puede ser una persona de 1,50, de 1,53 de estatura, cardiópata, nefrópata, y si yo pues, inicio con esta dosis, probablemente lo que voy a experimentar serán efectos indeseables. En cuanto a la gabapentina, también es de primera línea, y los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, la imipramina, hay que tomar en cuenta, nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué la gabapentina? Porque la gabapentina sigue siendo el de elección de primera línea. Hoy por hoy hay un warning ya con la pregabalina, porque como sucede muchas veces con los boom de los diferentes fármacos, y es que sale un producto y lo queremos utilizar para todo. Y se ha encontrado un exceso del uso del fármaco con indicaciones no apropiadas, tanto que ya hay muchos países en los cuales la prescripción de pregabalina es con receta controlada. No porque el producto sea dañino, no, sino que porque tiene efectos secundarios, como todo fármaco. Y se ha encontrado de diferentes revisiones que cuando el médico lo ha indicado, no lo ha hecho, ni siquiera ha pasado una herramienta para saber si el paciente presentaba dolor neuropático. Y también que eso representa que hay que apegarnos a las buenas prácticas para la prescripción de medicamentos. Hay adecuarnos, por eso existen este tipo de diagramas o flujogramos, Claro. Para poder llevar un manejo adecuado, tal cual es la escalera analgésica de la OMS también. Es un orientador. Claro, no, a todos nos sirve. No voy a salir yo tratando de inventar algo que no ni siquiera ha sido estudiado. Exacto. Y en la segunda línea aparece un parche de capsaicina, el dolor neuropático localizado, al 8%, el cual lo colocan de 3 a 4 horas, es una depresión de la sustancia P, y lo aplican cada 3 o 4 meses. La capsaicina, por ejemplo, en el caso nuestro, en el niño, no la ocupamos porque es dolorosa. Un niño que le ponen un parche y le comienza a arteria a quemar, pues ya sabemos por qué puerta se lo va a arrancar, ¿verdad? Y tendríamos que sedarlo, dormirlo para que se dejara el parche 3 o 4 horas. Sin embargo, está dentro de los... Por eso yo le estoy diciendo ni le estoy quitando la fortaleza ni la validez, pero no es de primer escoge. También tenemos, aquí entra la pregabalina, ¿verdad? Entra el tramadol y pues las terapias siempre combinadas, ¿verdad? Con antidepresivos. Y en lo de tercera línea, para este grupo francés, estoy claro, no es para ellos el uso de opioides potentes. Antes de que, cuando yo tomo la decisión de usar un opioide potente como oxicodona, metadona, debo de sacar los requerimientos diarios de morfina oral que ha requerido y deben de ser superior a 150 miligramos de morfina oral para que yo diga, no, si a este paciente es candidato al uso de un opioide potente, ¿verdad? Es como hacemos cuando decidimos rotar. Este es el flujograma que utiliza
el grupo de interés de dolor neuropático de la IAS, en el cual vemos que ellos sí, en primera línea, en su primera línea utilizan la pregabalina, los antidepresivos, la duloxetina. En segunda línea, sí, como una recomendación débil, el tramadol. Y para dolor neuropático periférico localizado, los parches de lidocaína. En el tercer nivel utilizan opioides con morfina, como de tercera línea, la morfina, la oxicodona, ¿verdad? Y en tercera línea utilizan fármacos para dolor neuropático periférico, pues la toxina botulínica, ¿verdad? Abajo ellos hacen un pequeño apartado en el cual mencionan que hay algunos otros fármacos, los cuales todavía no hay estudio, que son moduladores, algunos son anticonvulsivantes, los cuales han mostrado mejoría en dolor neuropático. Sin embargo, no se pueden en este momento todavía pues colocarlo como en un protocolo de primera, segunda, tercera línea. Más sin embargo, los que trabajamos el dolor, cuando ya se nos acabaron todos los dos de primera, segunda y tercera, pues podemos echar mano de ellos, ¿verdad? Para ello no me voy a detener. Ahí está la referencia de la revista, en la cual están las dosis del fármaco, la amitriptilina. Hay que recordar que en pacientes arriba de 65 años de edad, cuidado por las arritmias, por los efectos secundarios, la boca seca, la somnolencia, el riesgo de caídas, todo eso tenemos que tomar. Entonces, ¿está contraindicado? No está contraindicado. Simplemente tenemos que comenzar a titular poco a poco. Volvemos a ver que en esta guía, pues, el manejo, por ejemplo, para el dolor, en dolor neuropático, la duloxetina, 60 miligramos. En experiencia, no logran soportar los 60. Con 30 miligramos se van quedando, pero somos diferentes. Recordemos, biofarmacogenéticamente somos diferentes al grupo en el cual se han hecho estos estudios y estas revisiones. Los gabapentinoides utilizan dosis de 1200, 3600. Y generalmente nuestros pacientes, a veces la pastillita la vamos partiendo y ahí la van tolerando, igual que con la pregabalina. Esto es importante. Sé que siempre la tecnología, la industria farmacéutica nos va brillando. Esto es lo último, esto es lo mejor y esto. Sin embargo, a mí me gusta mucho trabajar siempre en base a esto, al NNT. Siempre hablamos con los residentes, hablamos de nuestro NNT, porque el NNT es el número necesario de tratamiento que han demostrado efectividad. Y podemos ver que un NNT, mientras más bajito sea, quiere decir que va a ser más efectivo. Y que el NNT, mientras más se aleja para que ese paciente responda a ese fármaco, pues va a ser un poco no es que va a funcionar, no, es que no le va a funcionar, sino que de 8 tratamientos a uno le funcionó. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también que pues, la amitriptilina hoy por hoy pues, sigue siendo un fármaco muy bueno, está dentro de nuestro cuadro básico. Lo importante siempre, recuerdo, es titular, tomar en cuenta patologías agregadas. Dentro de los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, vemos el NNT y vemos que la gabapentina pues tiene su NNT pues adecuado para ciertos tipos de dolor neuropático. Hay que tomar en cuenta, volvemos a lo mismo, que a veces la gabapentina se ha comenzado a utilizar mucho hasta en situaciones en las cuales no tiene la indicación precisa. Es raro que un paciente llegue a un consultorio y que no haya tomado gabapentina. ¿Por qué se lo dejaron? Todavía nos falta averiguarlo. ¿Cuál fue el criterio? Si pasaron alguna herramienta. Porque muchas de las veces, bueno, lo tiene. En el caso, por ejemplo, de los parches de capsaicina, vemos que se va alejando todavía aún más. Vemos el tramadol con un buen NNT, ¿verdad? Y opioides potentes como el caso de la oxicodona. Pero volvemos a lo mismo, hay que tomar en cuenta muchos factores a la hora de indicar un opioide. En el caso de la doctora Mix, y mi persona, cuando vamos a trabajar con adolescentes y vamos a utilizar opioides, soy claro y soy muy preciso en explicarle. En el caso del paciente que la doctora
esta tarde nos presentó. Cuando lo comencé a ver tenía 15 años. Y como tuve que comenzar a usar de forma crónica opioides, le fui claro cuáles podrían ser las situaciones que podrían estar alteradas. Sobre todo, conociendo la farmacología del opioide, en el cual puede, no es que lo va a ocasionar, pero puede producir un retardo en el desarrollo de las características sexuales. Puede haber una disminución en el tamaño testicular, en el deseo sexual, puede haber ginecomastia, puede haber galactorrea, y en el caso de las niñas, pues puede haber amenorrea, violación. Pues todo eso lo informamos cuando lo vamos a utilizar y lo dejamos constancia. Entonces, por eso es que no lo dejamos ni de primera, no es de primera línea, no lo dejamos de primer escoge, pero cuando vemos que este dolor interfiere en su calidad de vida, es el momento, nos toca tomar decisiones que pues hay que tomarlas. En el caso de la toxina botulínica, tiene un buen NLT para dolor neuropático localizado. Una de sus dificultades, pues saben, es su costo, ¿verdad? Que es alto y que hay que estarlo aplicando cada 3 meses. Entonces, pues, para esta guía es importante. Hay que tomar en cuenta que a la hora del manejo del tratamiento debo de utilizar la combinación de dos fármacos para obtener menos efectos secundarios, no tener que usar dosis plenas, ¿verdad? También debo de tomar en cuenta que hay algunos tipos de intervenciones, los cuales que se utilizan para dolor neuropático, como son la aplicación de esteroides en el espacio epidural. Tienen indicaciones, sí, tienen indicaciones, pero también es importante siempre hacer ver las probables consecuencias y, pues, de igual manera, requiere costo adicional y las experticias, ¿verdad? Para poder realizar este tipo de bloqueo. Tenemos que tomar en cuenta que siempre parte del manejo no farmacológico es el apoyo. Todo dolor crónico, aquel que dura más de 3 meses, según ya el último tratado de Margaret en la IAS, en la cual menciona que ya el dolor que dura más de 3 meses, pues ya no es un síntoma, es una enfermedad. Un dolor que dura más de 3 meses es una enfermedad como tal, y sabemos que el dolor crónico trae como consecuencia asociado un 30-35% de depresión. ¿Por qué? Porque es un paciente en el cual comienzan a disminuir muchas de sus capacidades. De ahí que el apoyo de los equipos interdisciplinarios, la psicoterapia, y porque hay que tomar en cuenta, previo al estado mórbido de este paciente, cómo era su personalidad. Porque eso va a influir mucho. Sus hábitos también van a ser muy importantes para saber cómo van a influir también en el manejo del dolor de este paciente. Hay criterios en los cuales usted dice, ya voy con los pies hinchados antes de comenzar el tratamiento. Y parte de cuando pues, los bloqueos pues, son una muy buena opción a aquellos pacientes sin opción quirúrgica y que su expectativa de vida es adecuada y que el beneficio puede ser considerable. Por supuesto, claro que sí, el intervencionismo es adecuado. Cuando los efectos secundarios de los fármacos son tal que interfieren tanto en su calidad de vida, por supuesto, que es parte de los protocolos, ¿verdad? Y lo que hay que tomar en cuenta es eso, que a la hora de seleccionar qué manejo voy a dar para tratar el dolor, no debo de únicamente irme a un flujograma, sino que las características de ese paciente. Y bueno, esto es lo que yo les traía esta parte sobre la revisión que hice de dolor neuropático.